Les contaba que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Fernando Blanco, y el presidente del Banco Central del Uruguay, Diego Labat, comparecieron ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados para comenzar el tratamiento de este proyecto de ley de rendición de cuentas y balance presupuestal del ejercicio 2023, unos números que comunicaba luego en conferencia de prensa la propia secretaria de Estado, que daban resultados auspiciosos en materia de recuperación del salario real, también en la creación de puestos de trabajo, al tiempo que hablaba de niveles promisorios, se nombraba la palabra históricos, en cuanto a lo que significa la inflación. A este respecto, la propia ministra Azucena Arbeleche hacía referencia al cambio de paradigma de este gobierno para cuidar las cuentas de los uruguayos en cuanto justamente a la satisfacción de los servicios públicos. Hemos presentado la rendición de cuentas que corresponde al 2023, pero también aprovechamos a hacer una rendición de lo que ha sido toda esta gestión del gobierno de coalición desde el 2020 a la fecha. Hemos presentado lo que ha sido una política económica diferente en materia fiscal, con un uso responsable, cuidadoso de los dineros de todos los uruguayos. Hemos presentado los que han sido los resultados en materia laboral. En el mercado laboral hemos observado aumento del empleo y aumento del salario real. El presidente del Banco Central se refirió a los logros en materia inflacionaria. Tenemos la inflación más baja desde el 2005. No obstante, la secretaria de Estado reconoció los niveles de déficit fiscal que son muy similares a los que había en el año 2019, una tarea que este gobierno se había comprometido a corregir y que no se han alcanzado los resultados comprometidos en ese entonces, pero de esta manera la secretaria de Estado, Azucena Arbeleche, hacía una pequeña distinción, un pequeño matiz en cuanto a lo que es el déficit fiscal en materia nominal, que no ha aumentado proporcionalmente a los números de 2019, sino que todo se explicaría, según dice la ministra, en el incremento de la inflación. Todos estos recursos, todo este gasto que aumentó, y acá una diferencia enorme que planteábamos en la mañana de hoy, se hizo dentro de un marco de cuentas ordenadas. Y ahí repasábamos más tempranamente que en el periodo anterior, desde el 2019, desde el 2014 al 2019, tenemos que el ingreso aumentó 0,7 puntos del producto, pero sin embargo los gastos aumentaron 3 veces más de lo que aumentaron los ingresos. En estos 4 años, desde el 2020 al 2023 cerrado, los ingresos en términos del producto aumentan 0,9 puntos porcentuales, y los gastos aumentan, pero menos, la tercera parte. ¿Cómo se explican estos incumplimientos de la regla fiscal en 2 pilares que, según el Consejo Fiscal Asesor, los caracteriza como significativos dada su magnitud? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. En la mañana de hoy presentamos bien claramente que las estimaciones que tenemos para el 2024 nos ubican, terminamos el periodo con un déficit fiscal, ya sea se mida en términos efectivos como en términos estructurales, que es menor al déficit fiscal de 2019, que es el pilar 2. Aquí es sumamente importante explicar el motivo por lo cual tenemos estos desvíos o no se alcanzan estas metas indicativas. No hay un aumento del gasto nominal. Eso implica que los mismos 100 pesos, por ponerlo de forma simple, que dijimos en el 23 que se iba a gastar en el 24, en términos reales es un número mayor. Como hay menor inflación, que es algo positivo para toda la sociedad, el gobierno va a recibir menos recaudación. Y está bien.
En tanto, desde la oposición se relativizan de alguna manera estos resultados, aunque se reconocen avances en los tres aspectos fundamentales en que hacía referencia la ministra, en cuanto al salario real, en cuanto a la recuperación de empleo y también en cuanto a los niveles de inflación. Nos hablaba al respecto la diputada Frente Amplista Betiana Díaz, quien dijo que los datos del gobierno simplemente generan un relato que no se condice con lo que pasa en la realidad uruguaya. Claramente hay inconsistencias entre el país que se relata como parte de los resultados de lo que ha sido la política económica y el país en el que vive la mayoría de los uruguayos y las uruguayas, ¿no? Este es un gobierno que dice que va a terminar este periodo dejando un país más libre, más próspero, más justo, pero sin embargo, cuando uno revisa los indicadores sociales, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, aumentó el nivel de endeudamiento que tienen los hogares uruguayos, eso lo publica también la institucionalidad pública. Es decir, hay una serie de condicionantes que realmente dejan bastante lejos al Uruguay de lo que se relata por parte del oficialismo. Ahora, si uno escucha el relato del gobierno, la inflación es culpable de lo bueno y es culpable de lo malo. Es culpable de que se pudiera cumplir con estas metas por las cuales quería ser reconocida la ministra como conductora de la política macroeconómica, pero por otro lado, la inflación también explica cómo es que los números nunca le dan en las proyecciones que vienen ajustando sistemáticamente todos los años. Por eso nosotros decimos, bueno, las proyecciones del gobierno no tienen credibilidad. Prometían un crecimiento de 12% en el presupuesto nacional al finalizar el quinquenio de lo que es el producto, y sin embargo hoy terminamos con un 5,8%, con un gobierno que está en retirada y que sí, que va a aumentar el gasto en este último tiempo, porque todo lo que se va a inaugurar ahora lo va a empezar a pagar el que venga, ¿no? Entonces, bueno, también de alguna forma saludando con sombrero ajeno. ¿Hay carnaval electoral? Hay carnaval electoral. Hay carnaval electoral y esto en realidad, nosotros decimos, es como ya premeditado, ¿no? Hace años que se están adjudicando los recursos para el año 24. Y hay una puntualización que se hace es necesaria a partir del pasado 30 de junio, momento que se presentó este proyecto de ley. Comenzaron a correr 45 días para su tratamiento en Cámara de Diputados y otros 45 días que tendrá la Cámara de Senadores para su consideración. Los números y los días no dan, porque ustedes recuerden que para el próximo 15 de septiembre está previsto el cierre de este ejercicio de la legislatura en virtud justamente del año electoral. Hay 15 días posibles de prórroga, pero de todas maneras estamos hablando de 70 días, por lo cual los plazos establecidos no estarían dando, por lo cual suponemos que habrá que realizar algún tipo de coordinación entre las diferentes bancadas del Parlamento para aprovechar estos días y antes del próximo 30 de septiembre tener aprobado este proyecto.